De la grabación. Buenas noches, compañeros. Bueno, nosotros somos el grupo número 8. Estamos conformados por Iber Sánchez, José Sánchez, Elena Calle, Pablo Miranda y quienes habla Magali Lombey. El motivo de esta grabación es con la finalidad de dar cumplimiento a la tarea pues que nos corresponde del módulo de materia constitucionalismo contemporáneo, y en este caso nos respondería sobre el tema de la película Mar Adentro. Bueno, nosotros vamos a hacer y emitir criterios en relación a la película Mar Adentro con el tema específico, la eutanasia. Bien, en lo que concierne a esta película es importantísimo dejar establecido lo siguiente. El Ecuador es un estado constitucional de derecho y justicia social. Por lo general, nosotros vamos a encontrar que en este caso, en relación a la eutanasia, ya existe una disposición jurisprudencial, esto es por la Corte Constitucional, en la cual ya se analizó la inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. En relación a la película, podemos ver que aquí nace y se direcciona específicamente para el trato posterior por parte de los jueces en su momento, y en este caso de los legisladores, de poder contemplar y poder considerar este tema de importancia como es la eutanasia. Nosotros partimos desde la historia y tenemos que un bien jurídico protegido es la vida. Si tenemos un bien jurídico protegido, que es la vida, también tenemos otro bien jurídico protegido, que es la libertad. Entonces, encontramos dos derechos que se contraponen ante la decisión de una persona que decide sobre su vida. Esta película se enfoca directamente en el sentido del deseo de un hombre de morir. ¿Por qué morir? Porque cree él que a causa de su propio sufrimiento acarrea otros sufrimientos y a su vez está lesionando otros derechos. Por esta lesión a otros derechos, y él lo mira desde la perspectiva en el sentido de que no tiene sentido seguir viviendo cuando no tienes el goce de tu plena libertad. Entre la libertad nosotros vamos a considerar que yo soy libre para movilizarme, soy libre para valerme por sí mismo, soy libre para poder disfrutar de todo el ambiente, de todo lo que se nos proporciona a través de la vida. Si yo no tengo la libertad, no tiene sentido vivir. Y es en eso que se enfoca esta película Mar Adentro, que habla sobre la historia de Ramón. Ramón en su momento era una persona que inclusive era un ex marino. Entonces él gozaba de todas sus movilidades físicas, y en un accidente provocado, en este caso, en un momento que él decide, porque él ama el mar, en el momento que él decide tomar contacto con el mar, entre sus emociones, pues, le lleva y se ocasiona un accidente. Este accidente provocó en Ramón, en este sentido, una perplejia que causó de las extremidades del cuello hacia abajo. En su sentido cerebral, él mantenía su sentido, pero su cuerpo era inmóvil. Entonces, al Ramón verse en estas condiciones por 30 años, él pensó y dijo, ¿qué sentido tiene continuar viviendo si no puedo gozar de mi plena libertad? Las dificultades que enfrentaba Ramón, entre ellos, pese a que tenía una familia que lo apoyaba muchísimo, tanto emocionalmente como en cada una de sus necesidades cotidianas, porque él contaba con un padre, contaba con un hermano, contaba con una cuñada y contaba con un sobrino.
Y además, Ramón, al verse en esta situación, porque él también, a más de ser un exmarino, era un escritor. Entonces, con todas estas limitaciones, él trató de seguir escribiendo y con eso se escribe el libro Mar Adentro, que habla exclusivamente de la historia de Ramón y vamos a ver el nacimiento de la eutanasia. Es así como inicia esta historia y como aterrizado actualmente a que ya en el Ecuador y en muchos países, entre ellos está Colombia, que ya se ha contemplado lo de la eutanasia. Entonces, cuando ya se empezó a tratar, se direccionó, bueno, sí, efectivamente es un derecho a la vida, sí. No podemos decir que no, pero cuando no se cumple esas disposiciones específicas e inclusive lo analiza la Corte, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, y es así como se aterriza y dice, tenemos que en Ecuador también contar con estas disposiciones, salvando ciertos puntos que se deben de cumplir exclusivamente para que se cumplan estos preceptos o estos elementos para que no puedan poderse establecer como un homicidio culposo, ¿sí? Entre esta decisión que toma la Corte Constitucional, prácticamente hace un análisis donde se debe de directamente tener un pleno conocimiento de una plena aceptación y la voluntad de las personas que quieren dar término a su vida por cualquier tipo de circunstancia en el sentido que limite su plena libertad y que con esto acarree otros riesgos para otros derechos también. Y es así como lo analiza la Corte y actualmente ya contamos en Ecuador con esta declaratoria de inconstitucionalidad condicionada del artículo 144. Bien, entonces, compañeros, algo más ustedes sigan, sumemos, no sé, en relación a lo que yo he indicado, qué es lo que cada uno diría de pronto, son criterios diversos, es desde mi punto de vista, que he opinado en este momento. Bueno, entonces sigo yo. Mi nombre es José Sánchez. Tienes que bajarle el balón. Ya. Em, con respecto a este tema, si bien es cierto que Ramón al sufrir este accidente en su vértebra y lo deja parapléjico de por vida, tendríamos que tomar en consideración el derecho que tiene Ramón a poder decidir sobre su vida. Entonces, con respecto a la eutanasia, son cinco elementos que hay que considerar para poder determinar si Ramón tiene este derecho. El primero sería la autonomía del individuo. La eutanasia permite a las personas tomar decisiones sobre su propia vida y sufrimiento, respetando su autonomía y su derecho a morir con dignidad. Negarles este derecho sería una violación de sus derechos y, y a su libre albedrío, por lo cual considero que la eutanasia permite llevar una vida digna a estas personas. El segundo punto es el alivio de su sufrimiento. Si bien es cierto, la eutanasia puede ser una opción para aquellos pacientes que sufren de enfermedades terminales o dolores crónicos insoportables, ofreciéndoles una salida humanitaria a su sufrimiento. Permitirles morir dignamente y sin dolor puede ser una muestra de compasión y empatía hacia aquellos que están padeciendo. Además, tomando en consideración de que al ser una enfermedad catastrófica y que es de por vida, esta eutanasia permite hacer una reducción de costos y recursos, ya que en muchos de estos casos se prolonga la vida de los pacientes terminales y puede resultar en un gasto excesivo en recursos médicos y financieros, sin ofrecer una mejoría significativa en la calidad de vida del paciente. Además, esta eutanasia puede ser una forma
de reducir estos costos y destinar estos costos e insumos a personas que en verdad puedan tener salida a estas enfermedades. Como cuarto punto, la igualdad en el acceso a la atención médica. Al permitir o dar paso a la eutanasia, se puede brindar a todos los individuos el mismo derecho a una muerte digna, independientemente de su situación económica, social o geográfica. La eutanasia puede ser vista como un acto de justicia que garantiza igualdad en el acceso a la atención médica al final de la vida. Por lo cual yo estoy de acuerdo con que Ramón haya decidido optar por este método de darle fin a su vida. Y eso, compañeros. Buenas noches, estimados compañeros. Y lo que nos deja una reflexión, la película Mar Adentro, al final, primero se exponía cómo Ramón quería ser libre. En su sueño él volaba y llegó a estar junto a la persona que amaba, pero cuando todo despertaba volvía a su mundo real y ahí nos deja una reflexión y decía él que vivir es un derecho, mas no vivir no es una obligación. Entonces, todo esto llevó a que la Corte, en su momento, el derecho español, inicie ya el tema de la eutanasia, que ustedes ya van citando y van haciendo relación al caso, que es muy importante por cuanto ya, como decía, vivir es vivir es un derecho, que no debería ser una obligación, no vivir atados a lo que el Estado nos diga cómo quieren que vivamos. Si no consideramos que es una vida digna, pues no deberíamos estar sujetos a esa vida. Hasta ahí que les comparto esa parte de la película para igual seguir haciendo un análisis. Buenas noches, compañeros. Por mi parte también aportar dentro de este caso que me parece es de suma importancia, puesto que por una parte, como nos muestra la película Mar Adentro que nosotros hemos visto, pues ese motivo, ¿no? Porque también si es una decisión bastante fuerte, ¿no? Llegar a esta decisión de decidir sobre la vida de una persona, pero sí es verdad también que nos ponemos frente al derecho que tiene a una persona de decidir por su propia vida, como bien se puede ver en lo que ya está plasmado en las diferentes leyes. Como bien decía la compañera Ligia, estamos frente a dos derechos, al derecho de nuestra libertad y al derecho a la vida. Y en esta parte predomina nuestro derecho que tenemos a la libertad de decidir sobre el ¿no? En este tenemos el Ecuador, de ese 10 constitucional de manera condicionada este artículo del COIP, el 144, en el sentido de que siempre y cuando no tienen que existir ciertos requisitos para que entonces se pueda dar la eutanasia, entre estos que haya el consentimiento informado de la persona que vaya a decidir, que sea una enfermedad que cause gran sufrimiento y que sea una enfermedad incurable, ¿no es cierto? Entonces que ya no hay más alternativas y que esta persona decide al final que por todas estas características decide ya no continuar con su vida, porque tenemos que también entender que la vida, esta vida tiene que ser una vida digna. Nosotros tenemos ese derecho a tener una vida digna. Y en el momento en que una persona, un ser humano, sienta que su vida ya no la está llevando de una manera digna, pues porque está llevándose consigo una enfermedad catastrófica como se nos está mostrando, poder decidir nosotros terminar con ese sufrimiento, con ese dolor a través de la ley, así como se ha mostrado a través de esta película, en que, claro, una persona que tenía toda su vida, todo su vigor, que tenía una función dentro de la sociedad, que se sentía útil,
y que de un momento a otro la vida le arrebate esa funcionalidad y ya no podía funcionar de esa manera, entonces perder la funcionalidad de sus extremidades seguramente puede suponer en una persona un gran sufrimiento físico, sufrimiento emocional. Entonces es de considerar pues que estas decisiones puedan ser tomadas y a mí me parece sumamente importante que en el Ecuador ya hayamos avanzado en este sentido y se haya generado esta nueva sentencia de la Corte de la Eutanasia que le haya dado también la posibilidad, en este caso a una ecuatoriana también de poder decidir y ejercer este derecho a decidir tener una muerte digna, en este caso, que también es un derecho al que tenemos todos, al que podemos en este momento ahora ya tener todos como han sido en muchos países también. Hasta aquí sería mi intervención, compañeros. Sí, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Iber Sánchez y dentro del análisis que estamos realizando a la película Mar Adentro, sí sería importante, primero, que esta película es de hechos reales. Y hacer de hechos reales abre muchas brechas al país donde suscitó esto, que fue en España, y para otros países que lo cogemos como modelos para ponerlo en nuestras leyes, en nuestra constitución. El marino de nombre Ramón, un hombre activo, un hombre que se desempeñaba por sí solo, por el hecho de tener una actividad de mar, tiene este accidente y desde luego al quedar parapléjico va a afectar eh, su situación emocional, su situación de salud. Y a pesar de que tenía él familias, habían también amigas que apoyaban, pues nadie va a estar en el yo de él al solicitar esta decisión de someterse a una eutanasia. En los países que han cogido de modelo estos ejemplos reales, como Colombia y Ecuador, podríamos considerarlos que son sistemas diferentes, porque si tuviéramos un sistema de salud eh, con los medicamentos, con los exámenes a tiempo, quizás en menos condiciones de paraplegia, eh, los enfermos terminales podrían esperar su muerte dignamente también. Pero si no tenemos ni para hacer exámenes, como en el caso de Ecuador, no tenemos ni para los medicamentos en los hospitales de salud pública, nos lleva eso a tomar estas decisiones de tener una muerte quizás digna, de quitar los dolores, el sufrimiento a su familia, a él mismo, porque este no es un problema solamente del que tiene el problema de salud, este es un problema que embarca a toda la familia, porque la familia al verte que te comienza a cambiar tu cuerpo por el hecho de estar parapléjico en una cama, es doloroso, es bien doloroso y a veces es mejor someterse a este sistema, a estas leyes aprobadas de eutanasia, cosa que yo considero en parte sí, estar de acuerdo con la eutanasia, pero también si tenemos los estados, si tienen sistemas de salud a la mano, adecuados, que te propongan exámenes, si la persona que quiere esperar un poco, se puede esperar un poco, o si no, se somete a la eutanasia. Ese sería mi criterio, compañeros. No sé si ustedes tengan algo más que decir. Gracias. Les comento, compañero, de que, a ver, si nosotros recordamos un poco la película, Ramón abre esta brecha. ¿Y por qué la abre? Por el hecho de la cooperación de personas allegadas a él y ante la insistencia rotunda de Ramón
de no continuar más con vida, ya no, o sea, él lo que quería era la muerte, él esperaba la muerte, y ante esta decisión, Ramón, con tanta insistencia decía, si eres mi amigo, tú me amas, me vas a ayudar. ¿Por qué esa insistencia de Ramón que otros le ayuden a cumplir sus objetivos? Porque recordemos que cuando él inicia el proceso de aprobación para la eutanasia vía legal, fue negada. Fue negada. Entonces, ante ello y ante la decisión de Ramón, y por no existir legalmente esta determinación de contemplar la eutanasia de manera legal, se cometió un homicidio. Entonces, hay que establecer homicidio culposo, homicidio voluntario, qué tipo de homicidio se cometió allí. Entonces, vemos que por allí se abre el abanico entre la consideración de decir, bueno, ante la decisión de una persona donde ya no quiere continuar con su vida, donde ya siente que todo está acabado, que ya no tiene sentido continuar viviendo y que además bajo su conciencia y su raciocinio dice, no es justo que mientras yo esté postrado tenga que arrastrar a otras personas atrás mío. Entonces, si nosotros vemos es una gran realidad y es por eso que justamente la Corte habla en este sentido de que cuando los médicos cumplan en esta voluntad, no se puede establecer un homicidio en este caso, sino que más bien un homicidio por plena voluntad, por pleno consentimiento. Pero si nosotros vamos más allá y que se podría dar y que en algún momento lo hemos pensado también, que este sería un riesgo. ¿Por qué sería un riesgo? Porque recordemos que de pronto por ahí se podría prestar a alguien y decir, bueno, sabes que de pronto me haces estorbo, ya no te quiero, y de una u otra manera se podrían cumplir estos requisitos y sin la voluntad de esta persona de dar término a su vida, podrían limitársele vidas también. Entonces, si nosotros nos vamos a este enfoque, ¿no? De que si efectivamente se cumplirán o no se cumplirán los requisitos establecidos en la sentencia de la Corte, entonces ya es un tema que debería de, para mi criterio, creo que la Corte sí debió más allá ahondar esta situación porque nos habla de la voluntad de la persona, sí, y qué nos garantiza a nosotros que no sea la voluntad de la familia, porque podría darse. Entre lo que la Corte dice que los médicos que intervienen en esto deben de tener el consentimiento y la voluntad de la persona, lo que significa que debe de ser bajo un documento donde haya la declaratoria de voluntad de esta persona. Pero también nosotros sabemos que de pronto esta situación podría cambiarla a alguien que de pronto no le interese que esa persona esté con vida. Podría ser, se podría dar, ¿no? Esto lo digo de forma así como que nosotros vemos la situación desde otras aristas, desde otras visiones, de que de pronto se podría mal utilizar el tema de la eutanasia. En esta historia de Ramón, también, ¿qué nos lleva a nosotros? Y es una gran realidad que muchas veces no queremos entender, en el sentido de que hay muchas familias que también se aferran contra la voluntad de quien está padeciendo este grado de enfermedad y que ya no quiere continuar, que quiere seguírsele imponiendo ese deseo de vida que él ya no lo necesita. Entonces es un tema bastante interesante e importante, pero sí creo, compañeros, no sé el criterio de ustedes,
la historia es muy bonita, sí, la corte lo acogió, sí, pero yo creo que debería de profundizarse más el tema del mal uso de la eutanasia, recordando que aún esta sentencia no está muy de conocimientos, ¿no? Públicamente son pocos los que tienen conocimiento y entre ellos, lógicamente, esta sentencia podría inclusive beneficiar hasta los mismos médicos que actualmente contamos en los ministerios de salud. Mi humilde opinión, compañeros, no sé si de pronto ustedes en ese sentido, pues más allá desde su razonamiento lógico sobre la decisión que tomó la Corte en acoger esta inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP. Yo por mi parte diría en cuanto a lo que se refería a Iber, sobre los buenos servicios médicos, medicamentos y demás. Considero que indistintamente que existan o no insumos médicos, más bien yo creo que es el hecho de que la persona ya no desea vivir, o sea, más allá de que esté atendida, más allá de que sí tenga los cuidados que necesita, porque inclusive se habla de estos cuidados paliativos que les dan, o sea, puede ser que esté cubierto toda esa parte, que sí tenga los cuidados. El hecho es que son personas que ya no tienen, como decir, esperanzas de vida ni condiciones dignas de vida, o sea, ya no hay, como decir, algo que, una esperanza que les puedan decir, sabe que con este tratamiento usted se cura, sino que se trata de enfermedades en que ni por más de que haya tal vez algún medicamento, algún médico especializado, se curen, sino que definitivamente son enfermedades que le dan una sentencia de muerte y es una sentencia de muerte de manera lenta, pues, porque usted está sufriendo ahí, no puede hacer nada, no puede moverse, tal vez no tiene funcionalidad y, o sea, dependiendo de cuál sea la enfermedad. Entonces, ahí ya no creo que dependa tanto de que, de ya de esos otros factores, que claro, que puede ser en ciertos casos que tal vez no hay acceso a medicamentos, a médicos, a hospitales, pero yo creo que ese ya es como decir otro punto y en este punto más bien es la cuestión de que son enfermedades que ya pues ya la persona está cansada de que ya ve que no, que solo lo que tiene es la muerte y que le toca una muerte lenta y le toca soportar esa agonía, ¿no? Y que por lo menos le den esa opción de poder elegir morir por lo menos con dignidad, sin tanto dolor, sin tanto sufrimiento. Eso por una parte, y de lo que decía usted, compañera Ligia, claro, yo creo que, bueno, la sentencia lo que nos da es ya una pauta, ¿no? Para integrar lo que es la eutanasia en nuestro sistema normativo y al mismo tiempo también yo sí pensaría que sí se debería generar tal vez una normativa ya a nivel de otras leyes, ¿no? Más generales, donde se pueda normar mejor para tener más establecidos reglamentos, pasos a seguir en cuanto a los procedimientos que se deben seguir para que no haya esto que usted indica de que tal vez puedan existir vacíos legales, que tal vez se pueda dar para que puedan suceder otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que tal vez ahí sí haya tal vez algo más que haya que reglamentar, que normar dentro de la normativa, ¿no? Pues de aquí del Ecuador. Bueno, yo considero que, si bien es cierto que que cada persona sufre enfermedades diferentes, entonces debe analizarse individualmente a cada uno de estos casos previo a aplicarse la eutanasia, existiendo, no sé, tal vez un tribunal de médicos para poder eh, determinar si es procedente o no acabar con la vida de esa persona. Mm, Obviamente, en los casos que así se amerite, porque no todas las personas van a necesitar de este tribunal, dependiendo el estado y la gravedad en la que se encuentre la persona. Eh, También tocan, para profundizar un poquito más, toca recordar que la Constitución
nos garantiza el derecho al buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir? Es la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todos en paz en armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. Al no permitir eh, que estas personas puedan tener este tipo de salida a su sufrimiento, tenemos que recordar que estamos vulnerando este derecho al buen vivir. Entonces, sí me parecería que la Corte y la Asamblea deberían analizar y decretar leyes que permitan que estos casos en específico sean bien tratados para que en un futuro esas personas puedan tener una muerte digna. Eso por mí. Este, un poquito manifestando lo que dice Josué. Mire, han habido casos de reales que los hemos visto también en el cine, que personas han quedado vegetales, tomado las decisiones, quizás te ha dado un paro cerebrovascular y te dicen ya no tiene opción de vida la persona. Y quienes toman la decisión de practicar esa eutanasia antes de que aprobada por la Corte Constitucional fueron los familiares. Fueron los familiares que decidieron terminar con la vida de la persona que estaba en estado vegetal para los médicos. Pero también han existido casos de que personas han estado en este tiempo como vegetales que también han recuperado su salud, o sea, han recuperado su normalidad. O sea, ahí hay, como decía Ligia, hay que analizar bien el tema, normal, que han habido casos que las personas que han estado en estado quizás desconectados, vegetales, escuchan que los familiares quieren tomar decisiones y a veces se aguantan, ¿no? Sabe que no, demos otro chance. Y llega el caso que la persona retoma nuevamente su salud, comienza normal. Cosa que sí es importante que estos casos sean normados, sean analizados bien, o sea, que sea una junta médica que te asegure pues, que esta persona no tiene chance a, a retomar su salud o a recobrar para tomar una decisión de esas de la eutanasia. Eso sería, compañeros. Ante lo expuesto, compañeros, Compañero, considero que antes de que siempre, inicies, perdón, antes de que inicies quedan 3 minutos con 21. ok, 2 minutos le para que le comentaba, deje. ante el derecho de, siempre estuvo en consideración cuál pesaba más de acuerdo al test de proporcionalidad y nos indica el voto salvado del juez Richard Romar. Ortiz, él nos indica que no supera el test de proporcionalidad el derecho a, se habla de una libertad y se habla de la vida, pero más bien la Corte Constitucional decidió es en función a la dignidad de la persona. Entonces fue por ahí enfocada y por ahí viene la decisión de declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 144. Comparto igual el criterio que decía Josué y que decía la compañera Elena. Lo que deberíamos tener es más normativa, un poco más profunda, arreglada, para que nos sea más acertado el tema de la muerte digna de la persona a través de la eutanasia. Eso, compañeros. Listo, entonces hasta ahí llega el trabajo. Voy a pausar la grabación y ya procedo a subir a la plataforma.